Bienvenidos a Mesa de Periodistas. La presidenta de México rindió su primer informe de gobierno y destacó el fortalecimiento del TEMEC, la atracción de inversión extranjera, la atención a los paisanos en Estados Unidos, obviamente las cifras de la reducción de la violencia según sus datos y por supuesto del combate a la pobreza. Pero vamos a filtrar todos estos datos. Le doy la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Como siempre es un gusto platicar contigo, bienvenido. Y también a Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista internacional, editor y columnista del Economista. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Hola, un gusto. Hola, buenas tardes. Luis Miguel, tu primera evaluación del informe del gobierno. Creo que por momentos esperamos que el informe sea otra cosa. No es solo un tema con Sheinbaum. En el informe no vamos a ver autocrítica, no vamos a ver una narrativa de conflicto. Relación con Estados Unidos, acuerdos comerciales, pues lo primero que podemos decir es cómo se debe contar o cómo se debería contar desde fuera del informe uno de los años más complicados en la relación bilateral. Tenemos datos sorprendentemente buenos, inversión extranjera directa. Pero también la inversión extranjera directa tiene matices. Hay una caída fuerte en la inversión en manufactura. Cuando hablamos de qué está pasando con protección a migrantes, la situación de los migrantes, probablemente el lugar menos indicado para saber qué está pasando sea el informe presidencial. Preguntémosle a los migrantes cómo se ven, cómo la han pasado este año, Claro, y cómo evalúan al gobierno. Y del otro lado, el TEMEC, yo diría, si pudiéramos distinguir entre el tratado y la relación económica, podríamos decir, el TEMEC está muy mal, mejor dicho, está en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad, pero la relación económica está muy fuerte. Las exportaciones mexicanas, la integración, se consolida México como primer socio comercial de Estados Unidos, y eso es parte de lo que tenemos que poner en perspectiva. Somos el primer socio comercial ya muy lejos de Canadá y China, pero el TEMEC muy probablemente se convierta en 2 tratados binacionales el año que entra. Fausto, ¿coincides con Luis Miguel y qué otros matices sumas a la conversación? No, yo creo que sí, coincido con Luis Miguel. Me parece que la relación con Estados Unidos se centra en el comercio y no en la política. Y eso, bueno, pues a veces es buena noticia porque los políticos suelen poner muchos obstáculos a la relación. Sin embargo, cuando empieza a haber un incipiente acercamiento desde el punto de vista diplomático, nos damos cuenta que la situación no está mal, sino muy mal. Y en ese sentido, bueno, pues tendría que preocupar al gobierno de México si quiere continuar con una relación diplomática con Estados Unidos como un aliado o como un enemigo. Me llamaron la atención algunas palabras de La Fuente en la conferencia de prensa con Marco Rubio, en donde hablaba de que uno de los pilares de la relación es la confianza mutua. Pues no hay confianza mutua, ni de aquí ni para allá, ni de allá para acá. Ajá. Entonces, es la única asimetría que existe entre los dos países. La desconfianza es clara, pero como dice Luis Miguel, yo creo que la parte comercial, el TEMEC, yo siempre he dicho que es el seguro de vida de México, y una vez que quede desmantelado, el país empezaría a preocuparse, ¿no? Por lo menos la diplomacia a muy poca gente le interesa. En este país no es un tema popular. Se puede mentir fácilmente ante un auditorio, como lo hizo ayer el canciller de La Fuente, y nadie dice nada. Entonces, pues está bien, es una buena noticia que centrarse en el comercio. A ver, pone sobre la mesa la confianza. ¿Hay o no hay confianza, Luis Miguel? Porque efectivamente, incluso la presidenta dice, pusimos sobre la mesa el tema del Mayo Zambada, ha pasado un año y no sabe, o por lo menos no nos hemos enterado de que el gobierno de México sepa. ¿Hay o no hay confianza? Creo que hay poca confianza, pero habría que distinguir áreas. Claramente en temas de combate al narcotráfico hay mucha desconfianza. Yo diría, estando de acuerdo con Fausto, que en algunos casos México está jugando el papel del adulto frente a un presidente Trump
que es un adolescente de casi 80 años. Pero en otros temas México es el que queda de ver. Mucho de la queja de los organismos de policía, seguridad de Estados Unidos tiene que ver con por qué después de compartir información no sigue una captura, sino una fuga. No hablo de periodos remotos. La más reciente, el señor chino que estaba en prisión domiciliaria y se escapó. En ese sentido, me parece que para México generar confianza es complicado, pero también es muy complicado confiar en el gobierno de Trump. Tenemos mismo, decía Fausto, la maravilla de la información internacional es que hay muchas fuentes a la vista. Teníamos ayer lo que decía Marco Rubio, pero antier teníamos las declaraciones de Donald Trump en una entrevista y uno diría, no parecen corresponder al mismo gobierno porque por un lado nos ladra y luego nos lame la mano. Perro traidor. El ejemplo, ¿no? Oigan, Fausto, ¿hasta qué punto la presión de Estados Unidos y de Donald Trump particularmente en materia de seguridad está incidiendo en el gobierno mexicano? Porque hubo una discusión a partir del informe de la presidenta sobre si estaba en este primer año del informe respondiendo a la presión de Donald Trump o si efectivamente ella tenía el control de los temas y el gobierno en México independientemente de la presión de Estados Unidos. Yo creo que la presidenta Sheinbaum de manera inteligente ha ofrecido cooperación con Estados Unidos, algo que el presidente López Obrador pues prácticamente no lo hizo, sobre todo en su último año de gobierno. Y pues es matar a dos pájaros un tiro, es decir, le conviene a México en primera instancia, es decir, pues luchar en contra de la expansión de los cárteles en esta situación ya alarmante del país, ¿no? De los últimos 20 años, hay que decirlo, tanto PRI, PAN y Morena han fracasado, pero al mismo tiempo hay una línea roja, ¿no? Creo que la línea roja ya es muy visible, está en la opinión pública y la presidenta mexicana dice, pues cooperación, pero no va a haber sumisión o no va a permitir que ingresen militares a territorio mexicano o que hagan algún operativo con algún misil o con algún dron en Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Sabe muy bien la presidenta que es un tema muy delicado la soberanía para la izquierda de los 70 y de los 80 en este país. Hablar de la soberanía era hablar prácticamente de dos pulmones del país, ¿no? Y en ese sentido creo que va avanzando, ha entregado resultados, primero al país, evidentemente, pero al mismo tiempo ha colaborado con Donald Trump y eso es una buena noticia. La pregunta es qué más va a querer el presidente Donald Trump, porque es insaciable y seguramente llegará el momento en donde pues, se voltea a ver el TEMEC y como dijo Luis Miguel, quizás en el próximo año veamos dos acuerdos de Estados Unidos, uno con Canadá y otro con México separada, pero tiene ese elemento en la mano Donald Trump, es decir, si quiere poner en angustia a la presidenta mexicana es tocar la corona de oro, la joya de la corona para México, que es el TEMEC, ¿no? Claro. Entonces sigue atado el tema comercial y la revisión del TEMEC, pero en estas líneas rojas que pones, Fausto, te pregunto, Luis Miguel, ¿puede ser Sinaloa? ¿Puede ser una lista de funcionarios, como mencionan algunos columnistas? ¿Puede ser Nicolás Maduro? ¿Qué puede ser esas líneas rojas? Creo que Fausto hace muy bien el mapa. Yo incluiría, dices tú, políticos mexicanos que son cercanos a Morena y que de alguna manera no pueden ser parte de la negociación o cuando no es fácil entregarlos porque entra en conflicto con la propia narrativa. Yo diría el otro tema que está en las líneas rojas es relación con China. Estados Unidos espera que México marque más distancia respecto a China. Me parece que es imposible que México se alinee totalmente con Estados Unidos respecto a China, pero
Estados Unidos espera que se acerque. ¿Por qué creo que es imposible? Pues porque somos dos países y no necesariamente todo lo que Estados Unidos necesita en geopolítica lo puede entregar México. China es un proveedor muy importante de insumos industriales. Ya no solo nos vende literalmente tenis, juguetes y jeringas. Es un enorme proveedor de insumos que a su vez forman parte de nuestro comercio con Estados Unidos. Me parece, Joely, en cualquier caso, también dejar claro, no solo es una relación México-Estados Unidos entre gobiernos, es una relación tan integrada. Uno puede pensar en la relación que existe en las ciudades de frontera, en donde simplemente Tijuana y San Diego, la gente que vive en Tijuana y San Diego, tiene una relación que va mucho más allá de lo que pase entre Trump y Sheinbaum, por ejemplo. Además de China, de estos puntos que pone sobre Estados Unidos, Fausto, ¿cómo va a manejar en todo caso la presidenta Claudia Sheinbaum las acciones de Donald Trump contra Nicolás Maduro, contra el régimen venezolano, el cártel de los soles, toda esta información de presuntos nexos con grupos del crimen organizado y del narcotráfico que se extenderían también a México? En todo caso, México tiene que mantenerse hasta donde lo ha hecho hasta ahorita, tiene que ir más allá y ser claro si se va a poner del lado de Estados Unidos o de Venezuela. Bueno, precisamente viendo la conferencia de prensa del canciller de la Fuente con Marco Rubio, yo pensaba que la nota la iba a dar el estadounidense, pero la nota la dio el canciller mexicano, es decir, leyó la Constitución, en varias ocasiones la leyó, y eso es preocupante en el sentido de que está encubriendo y apoyando indirectamente a la dictadura de Nicolás Maduro. En este caso, Marco Rubio toma distancia también de Donald Trump, porque Rubio, al ser hijo de cubanos, tiene una idea muy clara de lo que está ocurriendo en América Latina e identifica a México como un país que está alimentando a ambas dictaduras, ¿no? Tanto a la cubana como a la venezolana. Y en ese sentido, de la Fuente creo que manipuló la Constitución, porque el artículo 89 también incluye la obligación que tiene México en promover los derechos humanos. Los tratados internacionales que ha firmado México y que están en la Carta de Naciones Unidas establecidos hablan precisamente de que debe haber una lucha en contra de los violadores de los derechos humanos. Y en ese sentido, de la Fuente fue totalmente incongruente porque México ha tenido injerencia en España, México ha tenido injerencia en Perú, México ha tenido injerencia en Bolivia, México ha tenido injerencia hasta en Austria. Y en ese sentido, cuando apela de la Fuente a la Constitución, en donde México sigue unos principios de la libre determinación de los pueblos, la no injerencia, etcétera, etcétera, bueno, lo que está tratando es no hablar de la dictadura. Aquí la pregunta es, ¿qué le dio Maduro a López Obrador? ¿Qué le dio o le está dando Maduro a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no mencionan la palabra dictadura? ¿Qué es lo que les impide mencionar eso? Cuando nos esclarezcan esa situación, cuando nos respondan a esa pregunta, ¿qué les dio Maduro? Entonces vamos a saber ahora sí la congruencia que están siguiendo. Uno puede hacer conjeturas. La conjetura es, México sigue una política exterior dogmática en donde, por ejemplo, hace una semana la presidenta mexicana recibió en el Palacio Nacional a uno de los abogados de un expresidente que está preso, que es Pedro Castillo, el peruano. La pregunta es, ¿qué hace un abogado de un personaje que está en la cárcel en Palacio Nacional? Digo, podría ser algo absurdo que un nivel, ¿no? De ese nivel, un abogado entra a Palacio Nacional y el abogado, más bien a la persona que está representando, está en la cárcel. Vamos, yo recuerdo a López Obrador que defendió mucho a Pedro Castillo. Está muy bien, pero no por ser indígena es una buena persona. No por ser indígena significa que no es corrupto. Pedro Castillo está en las pruebas. Él despachaba en una casa particular en donde ahí recibía el dinero. Es decir, no recibía en la oficina presidencial. Eso no lo dice de la Fuente. Tenemos que hacer una pausa en la mesa de periodistas. Ya volvemos. Ya regresamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas.
Continuamos en Mesa de Periodistas. Luis Miguel, se va normalizando hablar de narcoestado, narcopartido o narcopartidos. Si es verdad, ¿por qué no pasa nada en el gobierno de México, en el federal, en los estados, en los locales, por supuesto? ¿Hay gobiernos, estructuras cómplices, omisas o qué pasa? A ver, creo que tenemos evidencia para decir hay narcopolíticos, creo que, y hay muchos. Creo que de ahí es un brinco decir que esto es un narcoestado, en parte porque creo que tenemos que reconocer que hay muchísima gente que está haciendo el trabajo, que está combatiéndolo, que está literalmente del lado correcto. Entonces yo diría, podemos, y a esta altura creo que no debería haber discusión, tenemos un grupo enorme de narcopolíticos, de anécdotas, de intervención del narco en la política, pero yo dejaría para los teóricos del derecho, de teoría política, si esto ya nos alcanza para hablar de narcoestado. ¿Qué creo que ocurre? Y lo quiero vincular al tema que habría hace un momento Fausto, el que este tema haya dejado de ser un asunto de política interna para que se vuelva un asunto clave en la relación binacional, nos da una idea de hasta qué punto han cambiado las cosas, no respecto a un pasado remoto, respecto a la relación con Joe Biden. Creo, y lo hemos comentado en este mismo espacio, Joely, un tema que debería inquietarnos es efectivamente tenemos una epidemia de inseguridad, pero no todos los temas, mejor dicho, los temas que le preocupan a los mexicanos no son exactamente los mismos que le preocupan a Estados Unidos. De tal manera que pensar que por la presión de Estados Unidos se va a resolver el tema del crimen organizado en México es no entender hasta qué punto las agendas pueden coincidir en un punto, pero no son las mismas. Estoy pensando delitos que son muy relevantes para México, que no forman parte de la conversación con Estados Unidos, el caso de la extorsión, por ejemplo. Claro, cobro de piso, para empezar. Fausto. Sí. Bueno, pues sí, yo creo que el tema de, como dice Luis Miguel, ¿no? Si es narcoestado o no, el impacto que genera hacia el exterior es muy grande, es decir, el posicionamiento que tiene México, pese a que tiene una oferta turística impresionante. La primera o de las primeras referencias que los extranjeros les llega a la mente cuando hablan de México es el tema de narcotráfico. Y eso debería ser una materia de análisis profundo de cómo salir de esto, ¿no? Obviamente con estrategias de seguridad efectivas, pero recuerda a la época del siglo pasado a Colombia, ¿no? Es decir, cuando Colombia era prácticamente dominada, los políticos eran dominados por los narcotraficantes, el cártel de Pablo Escobar particularmente tenía una influencia muy clara en la política, y eso debería así me parece que lo que falta dentro de la política mexicana es la necesidad de crear un frente común, es decir, de un PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, en donde es necesario que se sienten a la mesa. Es decir, si nosotros vemos durante 6 años con López Obrador, nunca ha entrado la oposición a Palacio Nacional, nunca fue invitada. En lo que va de los 11 meses también de gobierno de Sheinbaum, tampoco han estado invitados. Y creo que ese es uno de los elementos dogmáticos que impide romper esa burbuja hacia la realidad. Y creo que la realidad no se vive en Palacio Nacional, sino se vive en Sinaloa, se vive en Zacatecas, se vive en las carreteras, en donde hay una enorme inseguridad. Y eso es una ausencia de empatía, creo. Claro, tienes toda la razón y hacia allá iba, Fausto. Te pregunto, Luis Miguel, en medio de este primer informe, con la repartición de curules, como están actualmente, entre Morena, los partidos aliados y la oposición, con los cambios en el Poder Judicial, ¿cómo evalúas a la oposición? También con lo que dijo Fausto, Luis Miguel. Primero la tenemos que encontrar con un microscopio. Este año, yo diría, tiene muchas historias y una de las más tristes es el año en donde la oposición se volvió casi nada.
Estamos buscando posición en otros lados, medios de comunicación, ONGs, incluso Estados Unidos, en parte por la desesperación, yo diría hasta la tristeza, por decir, está totalmente desdibujado el PAN, el PRI, MC. Si no es que sean muy buenos de un lado, sino la ausencia del otro. Ganó por default Morena en algunos temas, para decirlo, no se presentaron a competir en algunos debates. Soy optimista en el sentido de, creo que de manera natural los temas relevantes se van a imponer a la propaganda y terminaremos viendo cómo resolvemos muchas cosas. Hablamos de inseguridad, pero también digo, la economía se está enfriando, las cifras de generación de empleo, de inversión, están prendiendo focos, no son abstracciones. Si una economía no genera empleo formal, simplemente es que no está funcionando del modo en que debería. Y es un indicador. Fausto, vamos hacia la recta final del programa. La evaluación de los 11 primeros meses de Claudia Sheinbaum y evidentemente los retos para ella para los próximos 5 años. Algunos ya los dijo Luis Miguel. Bueno, el primero, y a mí el que más me entristece, es la demolición del Poder Judicial. Creo que, así como hablábamos al principio del programa sobre la política exterior dogmática, ahora ya se instala en la 4T en la Corte, y eso es muy mala noticia. Poco a poco el mundo se va a ir dando cuenta, no hablo de mañana, de pasado, sino al paso de los meses, quizá de los años, en donde el poder central pues, está unificado en un solo partido. Eso creo que fue lo negativo, y lo positivo me parece que sí es relevante la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, por el bien primero de México y después para pues, poder negociar a largo plazo con Donald Trump, ¿no? Otros temas. Pero particularmente de Claudia, ¿alguna observación de su manejo, su talante, su presencia, su cabeza fría incluso? Bueno, lo de la cabeza fría, hay que tener en cuenta que Donald Trump también requiere de México, necesita México y sabe muy bien que la economía está totalmente unida. Entonces, no puede tratar igual a México que a Pakistán, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento importante. Sabe Donald Trump que tiene un doble discurso el gobierno de México. No estoy defendiendo a Donald Trump, que es un mentiroso, pero él sabe muy bien. Cuando Mike Pompeo se reunió con Marcelo Ebrard allá en Houston un mes antes de que tomara posesión, pues Pompeo escribió un libro y dijo rápidamente, casi se agachó o se puso de rodillas Marcelo Ebrard y ofreció este acuerdo de tercer país seguro de facto, sin firma. Entonces, entiende Donald Trump que para la política doméstica, la campaña de publicidad de México del gobierno de México a través de las mañaneras es muy efectiva, pero salir de esa campaña cuesta mucho trabajo. Luis Miguel. A mí me queda de ver, no es que espere una ruptura con López Obrador, creo que a estas alturas hay que entender que no es la lógica en la que Claudia Sheinbaum se ve, pero sí me gustaría un esfuerzo más claro por diferenciar lo que es la agenda de este sexenio de lo que fue la agenda o la herencia del sexenio anterior. Veo un primer año en donde buena parte de la energía, del tiempo, de los recursos de presidencia se invirtieron en terminar de cerrar las cosas que López Obrador dejó encargadas, y esperaría en los próximos meses que ya tengamos el arranque mucho más claro de este sexenio, donde está claro que el plan A es que haya continuidad respecto al sexenio anterior, pero por la propia naturaleza de la cultura política mexicana, en la medida en que no termine Claudia Sheinbaum de imprimir su sello a su gobierno, nos deja con la sensación de que eso todavía es una tarea pendiente. Pero puede ser un sello más radical que el plan que dejó Andrés Manuel. Me quedan 30 segundos, Luis Miguel.
En algunos temas necesitamos un sello más radical, pienso medio ambiente. Fueron 6 años perdidos con López Obrador. Claudia Sheinbaum entiende el tema medio ambiente, ecología, y yo digo, tiene no solo que marcar distancia, sino trabajar duro para reponer 6 años perdidos. Luis Miguel González, director editorial del Economista, Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista internacional, editor y columnista del Economista. Gracias por estar con nosotros para la Mesa de Periodistas.